Vamos a meternos en una de las áreas más interesantes del derecho, una donde las cosas no son lo que parecen. ¿Qué pasa cuando alguien comete un acto que es ilegal, pero no se le considera culpable? La respuesta, como veremos, es bastante compleja. Pongamos esta situación. Te encuentras una cartera, te la guardas. ¿Eso te convierte en un delincuente? Pues depende. Y ese depende es justo el concepto de culpabilidad. Básicamente se trata de si la ley puede reprocharte lo que has hecho. Vamos a ver por qué quedarse esa cartera a veces es un delito y a veces no lo es. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente la culpabilidad? Luego nos meteremos con dos defensas que lo cambian todo. El clásico "no lo sabía" y el dramático "no pude evitarlo". Y cerraremos con una reflexión sobre por qué la ley tiene que ser ante todo humana. Venga, pues, empecemos por el principio. ¿Qué es esto de la culpabilidad y por qué es una pieza tan clave en cualquier juicio? O sea que no se trata solo de lo que alguien hizo. La pregunta del millón es, ¿esa persona entendía que lo que hacía estaba mal? Y, sobre todo, ¿tenía la opción real de actuar de otra forma? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, la cosa cambia por completo. Y esto nos lleva al primer gran supuesto, el que se conoce como error de prohibición. Aquí estamos ante alguien que sabe perfectamente lo que hace, pero está convencido de que es legal. A ver, este tipo de error puede pasar de dos maneras. Por un lado está el error directo, pensar que algo prohibido, en realidad, está permitido. El ejemplo del campesino es perfecto. Él no sabe que la ley le obliga a devolver la cartera. Por otro lado, tenemos el error indirecto. La persona sabe que el acto es ilegal, pero cree que tiene una buena razón para hacerlo, como actuar en legítima defensa cuando en realidad todo era una broma pesada. Y aquí viene lo interesante. La ley no trata todos los errores por igual. Si el error era invencible, es decir, que esa persona por sus circunstancias no tenía forma humana de saber que estaba actuando mal, entonces no hay castigo, se le exime de culpa. Ahora, si el error era vencible, o sea, si con un poco más de cuidado o preguntando se podría haber enterado, entonces sí hay sanción, aunque normalmente será más baja. Fijaos hasta qué punto llega esta idea. Este artículo del Código Penal de Perú lo deja clarísimo. La ley incluso tiene en cuenta las diferencias culturales. Reconoce que el entorno, las costumbres de una persona pueden hacer que sea literalmente imposible para ella comprender que lo que está haciendo es un delito en otro contexto. Vale, ya hemos visto el "no lo sabía". Ahora vamos a un escenario totalmente distinto, uno mucho más dramático. Aquí no hablamos de un malentendido, sino de una situación en la que cumplir la ley es simplemente imposible. El punto clave aquí es este. La persona puede saber perfectamente que lo que hace está prohibido. El tema es que se encuentra en una situación tan excepcional, tan límite, que la propia ley entiende que no se le puede exigir que actúe como un héroe, y por tanto se le exculpa. La ley reconoce principalmente tres situaciones de este tipo. El estado de necesidad, cuando se comete un mal para evitar uno mayor. La obediencia jerárquica, cuando se cumple una orden de un superior. Y la que vamos a ver ahora en detalle, el miedo insuperable. El miedo insuperable es una figura muy potente. Hablamos de una persona que actúa bajo una amenaza real, grave, externa, un miedo que le anula la voluntad y le impide pensar con claridad. El ejemplo es muy gráfico. Si unos terroristas te ponen una pistola en la cabeza y te exigen el dinero de la comunidad, la ley entiende que tu instinto de supervivencia se impone y no te puede culpar por entregarlo. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a ver un caso real que llegó a los tribunales. Es la historia de Simón. La escena es la siguiente. Simón está cazando en el monte. De repente aparece su vecino, José. La relación entre ellos es malísima, ha habido amenazas previas. José es más grande, más fuerte y avanza hacia Simón gritando, con un palo enorme en la mano. Simón le grita que pare, que no se acerque, pero José sigue. Y entonces Simón dispara y lo mata. Y aquí está la pregunta del millón para el juez y para nosotros ahora. Teniendo en cuenta la historia de amenazas, la agresividad de José, el palo, la situación, ¿el miedo que sintió Simón fue insuperable? ¿O se le puede exigir a una persona promedio, en esa misma situación, que hubiera reaccionado de otra manera, que hubiera mantenido la calma? De la respuesta a esa pregunta depende que sea culpable o no. Entonces, después de ver todo esto, ¿a qué conclusión llegamos sobre cómo funciona la justicia? Pues la idea principal es que la culpabilidad no es un simple interruptor de encendido o apagado. El sistema legal, cuando está bien diseñado, tiene que tener mecanismos para analizar a la persona completa, con sus circunstancias, su cultura, sus miedos. No puede juzgar solo el acto final y aislado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión de fondo. ¿Qué es realmente la justicia? ¿Es simplemente aplicar las reglas escritas en un libro a rajatabla? ¿O se trata de algo más profundo? Algo que exige un esfuerzo por comprender de verdad al ser humano que está siendo juzgado?